18 de junio. A ver, eso anótense, por favor. 18 de Sí. un día como el 18 de junio es el segundo parcial. El 20. ¿Cuándo cae después del siguiente martes? 25. 25 es la entrega de los trabajos prácticos y el examen, una pequeña evaluación de 5 puntos que les toca de la entrega de las prácticas. Vamos a crear por grupo. Y el examen final es el 8, es el 9. 9 de julio. ¿Este es el último tema, doctor? Este es el último tema que entra hasta aquí para el parcial. Segundo. Para el segundo parcial. Después, para el próximo martes, tenemos otro tema que ya entra para el final y otro tema que vamos a tener el 2 de julio que entra para el final. Ah, ya, doctor. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a hablar ahora de las enfermedades más importantes que afectan la mucosa oral, los pelos y las uñas. La especialidad que se encarga de la mucosa oral es la estomatología. Y la estomatología está dentro de la dermatología, pero también los odontólogos y también los cirujanos maxilofaciales y también los otorrinos ven esta parte. Uno de los trastornos más frecuentes son las aftas. Todos alguna vez hemos tenido una afta o aftas. Se asocia mucho con transgresiones intestinales, pero no se sabe cuál es la causa de las aftas. Ahora, tener una o dos aftas de vez en cuando no pasa nada, porque son autolimitadas y aparte de la incomodidad de una semana o 10 días, no pasa nada. Pero hay personas y pacientes que tienen aftas recurrentes. Entonces están todos los meses con problemas de aftas. Y ahí entonces sí afecta la calidad de vida, inclusive la alimentación, no se alimentan bien porque las aftas duelen, ¿no? Entonces nos quedamos con que es un trastorno de etiología desconocida. Se presentan condiciones únicas o múltiples, que son pequeñas úlceras que tienen una base amarillo blanquecina y que tienen un borde eritematoso. Afecta o puede afectar la mucosa oral, los labios o la lengua. Van a mejorar espontáneamente. No requieren tratamiento, excepto para poder dar un poco de calidad de vida al paciente antes de comer, que se ponga anestesia, como la que usan los dentistas, un gel anestésico, una comida blanda, sin picantes. Ahora, hay terapéuticas, experiencias terapéuticas en algunos casos que el paciente se siente realmente que está con mucho disconfort. Entonces, hay experiencias con antiinflamatorios tópicos, con corticoides tópicos, con colchicina. Hay varias experiencias, pero no hay un tratamiento que podamos decir en la aftosis recurrente. Esta es una opción terapéutica con certeza. Uno de los principales diagnósticos diferenciales de la aftas, de la estomatitis aftosa, es la estomatitis viral, que está producida por el herpes simple tipo 1, viral o endémica, ¿no? De igual manera, pueden ser lesiones únicas, pueden ser múltiples, son dolorosas, son úlceras rasas que van a cicatrizar porque el herpes simple en un paciente inmunocompetente va a aparecer, pero se va a desaparecer al cabo de entre 7 a 10 días. Igual que lo que vimos en el herpes simple labial, ¿no? Igual cuando tenemos una sospecha, hacemos aciclovir y vamos a cortar el episodio. La estomatitis aftosa, a veces cuando es una primoinfección, puede presentarse con muchas lesiones.
ser realmente algo muy, muy llamativo. Pero también puede ser que presente igual como una tos o estresantes cuando bajan las defensas, cuando hacen dieta, cuando están estresados nuestros pacientes. Después vamos a ver una imagen donde hay algunas otras diagnósticos diferenciales de las aftas. La lengua geográfica es otro trastorno de causa desconocida. A diferencia de la estomatitis aftosa, no es sintomática, no se acompaña de dolor, de ninguna molestia. Es muy llamativa y entonces los pacientes, en general son niños, van las mamás preocupadas si será un hongo, si será una candidiasis, si será falta de vitaminas, pero no se sabe la causa. Se caracteriza por áreas atróficas en el dorso de la letra, que son desvaciladas, ¿no? Aunque se conserva completamente el gusto, ¿no? Eso no hay ninguna alteración, pero son áreas que están un poquito atróficas y que cambian de tamaño y de forma, y por eso se llama lengua geográfica y no requiere tratamiento. Entonces, cuando les digo, pero denle algo, a veces quieren irse con una receta a los pacientes, ya, denle sus vitaminas, no hay problema, pero insistan que no es falta de vitaminas, ¿de acuerdo? A no ser que tengan otros datos que impliquen investigar algo, ¿no? Bajo peso, qué sé yo, pero con la lengua geográfica, si les van a dar unas vitaminas, siempre digan a la mamá, bueno, vamos a darle para reforzar, pero no es falta de vitaminas, porque esto no se va a curar, se va a desaparecer con el tiempo, va y viene, pero no es que se va a curar con un jarabe que le den. Queiditis es la inflamación de los labios, esa es la definición. Ahora, las causas pueden ser irritativas, personas que se muerden los labios, que salivan mucho, que se humedecen los labios con saliva, por el frío, la isotretinoína puede producir una queiditis. Una queiditis actínica es una queiditis desarrollada por el sol, por daño solar. Una queiditis de contacto, una dermatitis de contacto labial que se ha colocado y que ha producido una dermatitis de contacto. Medicamentosa, también puede producir reacciones medicamentosas, autoinfligidas, psoriasis también puede haber dentro de estos, etc. Ahora, una forma bastante frecuente de queiditis es la queiditis angular, que es la que afecta los ángulos de la boca. Puede ser aguda y puede ser producida por infecciones bacterianas. Ustedes van a ver el eritema y las costras melicéricas que ya hemos descrito en la piodermitis, ¿verdad? Sí. Pero una de las causas más frecuentes es por mala oclusión oral. ¿Y eso dónde se da? En los pacientes mayores que tienen problemas o que se quitan las prótesis dentarias en la noche o que tienen una mordida mala y entonces salivan en la noche. Y en los jóvenes, en los niños, otra causa frecuente son los niños o jóvenes que tienen adenoides, que respiran por la boca en la noche. Entonces salivan en la noche. Algo que tienen que preguntar es si en la mañana cuando despiertan está la almohada mojada, ¿no? Y si es así, entonces pueden deducir de que el problema es una queiditis angular irritativa por la saliva y esa puede sobreinfectarse por cándida, puede sobreinfectarse por bacterias, ¿no? Eso puede suceder, pero lo más importante es el solucionar el problema. ¿Por qué está salivando durante la noche? ¿No? Ahí el tratamiento le pongo a añadir antimicótico tópico como profiláctico para las sobreinfecciones por cándida, pero también pueden usar, igual que en la dermatitis de pañal, antiescaldantes, son pomadas que tienen óxido de zinc, entonces como que tiene vitamina A también, impermeabiliza la piel, entonces ponerse en la noche, se nos tapan en los ángulos de la boca y eso va a un poquito mejorar hasta que se solucione el problema.
Mucosele es un motivo de consulta bastante frecuente en el ambulatorio en general porque es molesto y porque le llama la atención al paciente que le apareció una cólica, entre comillas. Es una lesión quística, translúcida, bien definida, que puede presentarse en otras mucosas, pero ahora nosotros estamos ocupados de la mucosa oral y se produce por la obstrucción de una glándula salival. Puede ser a veces secundaria a trauma. Algunos pacientes se puncionan y va a salir un material viscoso que es saliva. Es completamente benigno, no tiene tendencia a transformación maligna y pero el único tratamiento es exéresis. Que con el tiempo puede desaparecer, también puede suceder, pero si quiere el paciente un tratamiento que le está molestando, que se lo muerde cuando come, etc., hay que extirpar. Pangina es una infección viral que está producida por un coxsackie-virus del grupo A, es frecuente en niños, puede haber un prodromo con malestar, con un poquito de fiebre y después pasa y aparecen pequeñas vesículas en el paladar blando, en las amígdalas y en la faringe. Es autolimitada, dura 7 días y después desaparece. El ácido no funciona, entonces esto va a pasar solito. Candidiasis, ustedes saben que en la mucosa intestinal las cándidas son saprófitas, ¿no? Ahora, en situaciones en que hay una baja de defensas y hay una alteración en la flora microbiana saprófita, puede haber una proliferación de las cándidas y producir una candidiasis oral. La más frecuente es la pseudomembranosa, que se ven lesiones de tipo algodonosa, blanco grisácea en la superficie de la boca, que al pasar el bajalengua se desprende fácilmente y deja una área eritematosa, a veces un poquitito con puntos sangrantes. Hay otras formas clínicas más raras: eritematosa, nodular, hiperplástica, atrófica, glositis romboidal y lo que les mostraba en la anterior clase, cuando coloniza como una infección secundaria. Demostraba una úlcera en la punta de la lengua que era una paracoccidioidomicrosis, pero estaba cubierta de una membrana blanquecina que seguramente era cándida, ¿no? Que no era parte de la paracoccidioidomicrosis. ¿En qué pacientes será más la candidiasis? En niños, en pequeñitos, en lactantes menores, sobre todo después de un síndrome diarreico, es muy frecuente. Después, pacientes que hayan pasado por un proceso mórbido, que haya que hayan tomado muchos antibióticos, que produzcan ese desbalance. Dicho, aprovecho ahora para mencionar, ahora se está dando mucha importancia a la microbiota intestinal, a todo nivel. Y es algo que conviene que ustedes cuando puedan vayan leyéndolo. Seguramente que en medicina interna también lo están estudiando, pero a otro grupo no se me ocurre decirles, pero ahora se los digo a ustedes. Pero es algo que está muy en boga en todas las especialidades. ¿Ya? Doctora, Bueno, así. problemas que hay a nivel gastrointestinal se puede reflejar en la piel. Algo así, ¿no? Hay enfermedades que tienen relación con por ejemplo, con la enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme, pero estas son de tipo inmunológico. Ahora, hay algunos que estudian, por ejemplo, el acné, que es acné refractario al tratamiento, también dicen, no, mejoramos la microbiota intestinal, va a mejorar. O en la rosácea, también cuando hablamos de rosácea, algunos relacionan con el Helicobacter pylori, hay cosas que hay que investigar, ¿no? Pero sí en la esfera, en todo lo que es el estado de bienestar, de salud en las personas, se está estudiando la parte de la microbiota intestinal. Y entonces se están
dando tratamientos para mejorar. Ustedes van a... Ahora, hay que esperar también, ¿no? Porque ya cada paciente llega, sí, ya me hicieron el test, estoy con disbiosis. Bueno, sí, también es importante, pero hay que ver también a futuro cuán importante va a ser, ¿no? Pero no tengo dudas de que sí es importante. En la candidiasis, por ejemplo, recurrentes, en la candidiasis, en la mujer joven, por ejemplo, con esa candidiasis vaginal recurrente, también se está haciendo tratamientos con probióticos, con lactobacilos que mejoran la flora intestinal, mejoran también las defensas del paciente. En la dermatitis atópica también hay trabajos que se estudia la microbiota intestinal y se están dando probióticos como complemento al tratamiento. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de la candidiasis? La listatina en jarabe pueden dar. Acuérdense que la listatina en jarabe no se absorbe, la listatina por vía oral. Solamente nos sirve para tratamientos de candidiasis del tracto intestinal. ¿De acuerdo? La en jarabe. Se hace también enjuagues. Podemos usar el fluconazol también, pero es más caro, ¿no? Pero también se puede usar. Va a depender de la forma clínica también, ¿no? ¿Cuál de los cuales? Leucoplasia, que es una placa blanquecina adherida a la mucosa oral y a los labios. Sí. Una pregunta, en la candidiasis yo se ve en niños lactantes y alguna mamá, esa pseudomembrana algodonosa lo sacan y a veces sangra, y eso es correcto sacarlo, esa pseudomembrana. No, para eso le das la listatina. Ya que sí. Para eso le das la listatina que no se absorbe, entonces no tienen que tener ningún temor en dar el jarabe de listatina. Y veía que daban violeta de genciana. Eso. Sí. Los niños había que se lo ponían en la boca. Sí. ¿Qué tan efectivo lo consideran? Es un antiséptico, ¿no? Entonces, antes se usaba, o el azul de metileno también se ponía, pero yo no soy mucho, porque mascara mucho, pinta todo, Claro. no sé, hay otra opción. Una cosa que igual la vamos a volver a revisar, pero en pacientes hay también desórdenes inmunológicos, genéticos, que le hacen más susceptible a las candidiasis, que son las inmunodeficiencias primarias. Pero un paciente que está haciendo candidiasis recurrente, también, o que no mejora el tratamiento, o que mejora y después vuelve a caer, hay que pensar también pedir un HIV, ver la parte de las defensas comunas, ¿no? Ya, leucoplasia entonces es una placa blanquecina, pero está adherida a la mucosa oral, al labio, a la lengua. No va a ser como la candidiasis pseudomembranosa, que es blanquecina, pero que se desprende. Esto está adherido. Es crónica, es asintomática y la importancia es que tiene un alto riesgo de malignización. El tratamiento hay que tener un porcentaje de extinción previa biopsia, ¿no? Siempre hay que hacer primero una biopsia y después la extinción. Doctora, ¿por qué se forma la leucoplasia? Si es una, no, por ejemplo, la leucoplasia puede ser crónica por una afta. Por ejemplo, los labios puede ser por sol, puede ser inicia como una queiditis actínica y persiste la irradiación y de eso se convierte en leucoplasia. O sea que es una lesión en realidad premaligna. O en la mucosa oral puede ser irritativa, puede ser por un trauma constante que se va a formar. Lo que pasa es que al inicio no es carcinoma, pero es premaligno, ¿ya? ¿Algo más que iba a decir? ¿No iba a preguntar nada por esto? Bueno, aquí hay, estos son pequeños ejemplos. Aquí, por ejemplo,
podríamos aumentar, y de hecho no he aumentado esta diapositiva, pero ya para el próximo grupo lo haré. Lo primero que pensamos cuando hay ya sé, porque dijiste úlcera, una afta crónica. Sí. Ya, afta crónica, tienes que pensar en otros diagnósticos. Las aftas son autorresolutivas, van a mejorar, pueden ser recurrentes cuando mejora y vuelve a aparecer, o recidivantes también, ¿no? Pero si es crónica, si se queda ahí, entonces ya no es una afta. Es otra cosa, una úlcera oral que hay que investigar. Puede ser una leucoplasia. Leucoplasia, si es una placa blanquecina hiperkeratosis, pero puede ser una paracocioidomicosis, puede ser un carcinoma espinocelular. Directamente de una afta crónica, Sí. ¿no? Pero mira, aquí tienes otros ejemplos de úlceras únicas, pero que son agudas. Tenemos las traumáticas, queinitis, úlceras, las aftas y Boertes. Agudas y múltiples, la viral, que es la herpetiforme, eritema multiforme, acuérdense que puede haber, aparte de la mucosa, la gingivitis necrosante, que es una reacción medicamentosa. Las recurrentes, estomatitis aftosa, infección por herpes. Y una crónica, si es única, yo pensaría más en esas lesiones que te digo, por cáncer, por paracocioide, hay que buscar. Ahora, si son varias, pélvico vulgar, en plano que lo hemos visto, lupus eritematoso sistémico, sífilis, enfermedad de Bessel, por ejemplo, ¿no? Esos son ejemplos de úlceras crónicas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos una estomatitis herpética. Se ve, sí, tengo la luz. Sí, se ve. Aquí voy a mostrar. En realidad son dos úlceras rasas, el fondo con tejido de fibrina y alrededor un halo eritematoso. Cuando hay ese halo eritematoso, quiere decir que está en actividad, aquí hay dolor. Aquí en la cavidad oral se ven las úlceras, las estomatitis aftosa, o sea, aftas, que ya han cicatrizado. Se ve solamente la fibrina, aquí se ve fibrina, pero no se ve el halo eritematoso. ¿Y qué método diagnóstico podríamos hacer de laboratorio para diferenciar? Porque eso es algo frecuente. Ustedes pueden, con criterio clínico, decir, sí, es un herpes. Podemos hacer un diagnóstico clínico y expresarle aciclovir. Pero después viene el próximo mes el paciente y otra vez estoy doctora con él. ¿Qué será? ¿Será que queremos confirmar el diagnóstico? Se puede hacer por descarte, podemos hacer una serología para IgG. Para herpes simple. Y podemos hacer un test de sangre, que es esa tinción de Giemsa, que se hace en laboratorio de patología también, y una patología, un estudio histopatológico, una biopsia. Pero el diagnóstico se hace por descarte. ¿Qué quiere decir eso? Cuando es herpes, va a ser claro la patología o el test de sangre, se van a ver las células gigantes, nucleadas, con inclusiones virales. Pero en el caso de las aftas, no van a ser características. Va a ser un proceso inflamatorio inespecífico. No les va a decir que son aftas, ¿no? No va a decir proceso inflamatorio conforme de inespecífico. ¿No? En un pélvico vulgar, sí, van a haber células acantolíticas y si hacemos inmunofluorescencia más. En una sífilis secundaria vamos a tener que pensar en eso para pedirle un BDRL. En la sífilis secundaria, ¿no? Ya. Candidiasis pseudomembranosa. Está ahí clarito. Herpes simple labial, ya conocen esto bienísimo ustedes. Lengua geográfica. Estas son las áreas papiladas que dan esa forma atrófica, irregular, con este halo eritematoso.
que es muy llamativo, ¿no? Preocupa cuando uno lo ve, pero no hay que preocuparse. Mucocele, esta lesión elevada, a veces puede ser un poco más profunda, bien definida, es un quiste exactamente, ¿no? Es translúcido, no tiene ninguna infiltración, nada, es agudo, aparece. Se le muerde. Ya. Ahí tenemos una placa de leucoplasia. ¿Ya? Entonces hay una infiltración, es un tejido que está endurecido y que tiene esa coloración blanca, de ahí viene el nombre de leucoplasia. Ahora, si esta es una leucoplasia pura, actínica, o si es un carcinoma, ya una leucoplasia con una transformación maligna, nos lo va a decir la biopsia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la leucoplasia? En este caso, con decirles, se puede hacer quimioterapia, si es que ya está con premarino, entonces, o maligno, ideales seres, ¿no? Pero si es solo leucoplasia pura, pues con nitrógeno es una opción. Nitrógeno y quimioterapia. Enfermedades de las uñas. Aquí en esta imagen es para mostrarle una pequeña representación de lo que es la semiología ungueal, que es mucho más grande. Hay subespecialidad en patología ungueal. Anonychia es la ausencia de uñas. Puede ser aplásica, atrófica, total o parcial. Leuconychia es la coloración blanquecina de la uña. Puede ser lesiones pequeñas, puede ser lineal, puede ser total. Las uñas enderal o pitting, que son depresiones multiformes, que se presentan acompañando a la psoriasis, a la alopecia areata a veces y al líquen plano a veces. O puede el paciente tener simplemente pitting y sin tener todavía ninguna de estas enfermedades. Hiperkeratosis subungueal es el acúmulo de material córneo debajo de la línea de la lámina ungueal. Oligogrifosis en la uña en garra, que se produce, sobre todo se ve en los pacientes adultos mayores. Ustedes saben que el crecimiento de la uña de los pies es muy lento. En los adultos mayores hay un engrosamiento de la uña que se conoce como paquionychia y hay las uñas picadas. Olicomalacia es la disminución de la consistencia de las uñas y esto sí se presenta más frecuente en pacientes que tienen algún déficit nutricional, especialmente del calcio. Onicorexis es la uña frágil que se rompe fácilmente y a veces que tiene como que está fragmentada en el borde distal. Y eso se da generalmente por trauma, por dermatitis irritativa, por ejemplo, las personas que lavan mucho, por trauma, las uñas acrílicas producen onicorexis. El estrés fuerte puede también producir alteración en las uñas, en el pelo y en las uñas. Ya hablamos de la paquionychia, los surcos de Beau, que son surcos transversales en las uñas, que se producen porque se detiene el crecimiento ungueal. ¿La leucoplasia también puede causar onicorexis? Sí, también, sí, o anonychia, depende del grado de... Ajá. El surco de Beau son los surcos transversales por interrupción del crecimiento. ¿Cuándo se da esto? Sobre todo cuando hay un proceso, el paciente ha pasado por una enfermedad severa, entonces se detiene el crecimiento de la uña. O también puede suceder con algunos medicamentos que pueden producir alteraciones en el crecimiento de la uña. ¿Ya? Melanonychia es la coloración acastañada. En la melanonychia, cuando es una sola uña y está avanzando, cuidado, es raro, pero puede haber el melanoma ungueal, puede suceder. Ahora, también hay unas melanonychias en personas sobre todo de fototipo
4 o 5 que tienen una melanoniquia en banda, en las manos, en los pies, las personas que lavan ropa o que los zapatos usan muy apretados. Entonces también hay esa melanoniquia, porque son varias uñas, en general no hay problema. Y puede a veces ser hay unas colonizaciones fúngicas que pueden producir esta coloración. Onicolisis es el desprendimiento de la lámina ungueal del lecho ungueal. Ahí en esa imagen vemos lo que es las depresiones multiformes que se conocen como la uña que produce endedad, ¿no? Como endedad o pitting en inglés. Ahora, ¿por qué les pongo esa imagen? Para que cuando ustedes hagan historia clínica, cuando escriban las uñas al examen físico, coloquen correctamente la descripción de lo que ustedes del hallazgo clínico. No pongan en la historia clínica miembros inferiores, onicomicosis. Onicomicosis es un diagnóstico. Ahora, ciertamente la onicomicosis es la causa más frecuente de la patología ungueal y lo más frecuente es el tricófito rubrum. Ahora, ¿cómo puede manifestarse clínicamente? Por hiperkeratosis, por onicolistis, por leuconiquia, por panquioniquia. Todo eso puede presentarse y ser una onicomicosis. Pero ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Psoriasis ungueal, una psoriasis ungueal pura o acompañando una psoriasis fungal, o puede ser solo psoriasis ungueal, o puede acompañar a una artritis psoriásica. ¿De acuerdo? Dermatitis de contacto crónica, que hablábamos hace un ratito, trauma y las genodermatosis. Si hay afectación, paquioniquia, por ejemplo, el engrosamiento de las uñas, en las 20 uñas, y está desde pequeño, preguntar si alguien más en la familia tiene. Entonces, es posible que sea una genodermatosis. Idealmente, se debe hacer estudio histopatológico, estudio micológico directo y cultivo micológico. ¿Por qué digo idealmente? A veces no se puede. ¿En qué circunstancias? Es frecuente que el paciente llegue a la consulta y ya está usando alguna medicación. Se ha comprado y de una farmacia, se está poniendo líquido, está tomando fluconazol, porque la farmacia, eso es muy frecuente. Ya tomar la muestra en algunas formas de onicomicosis puede ser un poco dificultoso. Si a eso le suma, está haciendo un tratamiento antimicótico, se está automedicando, entonces lo más probable es que nos va a dar falsos negativos, ¿no? Sí. Entonces no nos va a ayudar. Otra situación que puede darse es que sea una lesión muy incipiente y cueste tomar la muestra. El examen micológico depende de la toma de muestra y también depende de la habilidad también y la paciencia de quien está haciendo el estudio, porque a veces no hay grandes cantidades de hifas que al primer campo se identifican. Entonces hay que hacer una buena toma de muestra y hay que tener paciencia para buscar el campo, ¿no? Entonces eso también es importante, mandar a un laboratorio de confianza para los estudios micológicos. Esas son las principales causas de falsos negativos. Falsos positivos no deberían haber, porque si han visto ahí la presencia de hifas y de la presencia de si crece un tricófito en el medio, entonces eso está ahí. Lo que sí puede suceder es que si le da solamente, por ejemplo, levaduras que sean contaminantes, o sea, tiene que haber presencia de hifas, ¿ya? El tratamiento, miren, mínimo 3 meses. Aquí yo les pongo 2 opciones de tratamiento. No hay muchas opciones de tratamiento para la onicomicosis. Fíjense que no incluyo el ketoconazol ni la gliciofulina, porque no son buenas opciones terapéuticas para la onicomicosis. Se puede estar tratando mucho tiempo, años, y no va a curarse. Entonces no son buenas opciones para esta patología. El fluconazol por vía oral, una toma semanal, es uno de los tratamientos que más se usa en nuestro medio
las personas creen erróneamente que es muy fuerte, por eso se toma una vez a la semana. En realidad no, lo que pasa es que se deposita en la matriz ungueal y nos permite un tratamiento que sea así semanal. Es bien tolerado, sí puede ser un poquito cara la tableta, pero es asequible porque se va contratando. Cuando es un cuadro reciente, va muy bien, pero si es un cuadro más de larga evolución, el tratamiento puede durar 1 año fácilmente, pero a los 3 meses tenemos que ver si está mejorando o no. ¿Sí? Le iba a decir eso, doctora. Yo justamente tomé porque tengo onicomicosis, pero veía que vendían un fluconazol de 2.50 y otro que valía 5. Y hay los que valen 20 y los que valen 40. Le preguntaba por si era laboratorio, por si no funcionaba o tenía algún problema. Eso es algo complejo de responder. Porque teóricamente todos los medicamentos que se compran en una farmacia que importa o que produce aquí en Colombia tienen el mismo nivel de calidad del principio activo. ¿Qué es lo que puede variar? Es el vehículo, una mejor absorción, pero en la práctica coincido, sí se ve diferencia y hay algunos fluconazol que no funcionan igual que los genéricos, con otros que son de algún laboratorio que tienen un control de calidad. Supongo que no sé por qué, no hay una explicación porque no debería ser así. Un medicamento genérico debería ser igual en calidad que uno que sea de laboratorio. Lo único que podría variar es el vehículo y que no produzca menos gastritis y que sea de mejor absorción, pero en cuanto al principio activo no debería haber diferencia, pero sí la hay. ¿Qué farmacia utiliza usted, doctora? ¿O le dice al paciente que se compre la que pueda? ¿O cuál considera que realmente funciona? Lo que pasa ahí queda un poco difícil, porque sí, pues si te doy ahorita en la clase así nombres comerciales puede tomarse como algo que estoy promocionando, ¿no? Entonces, un laboratorio y otro. Pero sí yo he notado en mis pacientes que sí, de algunas marcas sí funciona mejor que con otras. Igual que otros medicamentos genéricos, el ciprofloxacino, por ejemplo, que tú encuentras diferencias de precio de 2 bolivianos a ciprofloxacino que cuesta 15 o 20. Y entonces da igual, me ha pasado, porque yo he escrito ciprofloxacino y el paciente no le mejoraba. A los 10 días llega el paciente, le cuento que tuve que ir a emergencia y me cambiaron el medicamento. Y estoy súper bien. ¿Y qué medicamento le dieron? Ciprofloxacino de un laboratorio con nombre comercial. O sea, eso existe. No debería ser, no sé, pero teóricamente los que no son de contrabando deberían ser igual. Okay. ¿Ya? Ahora, pero te repito, el fluconazol te va bien en onicomicosis que son leves, que son recientes. Si son de mucho tiempo, tal vez haya mejores opciones terapéuticas como la terminafina. 250 es más caro, son 3 meses de tratamiento, pero es de lo más efectivo, la terminafina. No les complico aquí tampoco con itraconazol, que es una buena opción terapéutica, pero es más complicado para la prescripción, así que la terminafina va muy bien. Y añadan con un antipsicótico tópico, idealmente que sea en laca. Son caros, ¿ya? Son caros, pero vale la pena, que viene ciclopiroxolamina. Y son 10 Estos de aquí son orales. Los de arriba, fluconazol, terminafina, oral. Antipsicóticos tópicos, soluciones, laca. Sí. La administración del narcótico tópico, o sea, ¿cómo se lo administra en la noche o en el día? Eso. Ya. Hay una forma, hay algunos, depende del vehículo, ¿ya? Hay algunos
que lo aplicas y se queda como un cútex, como un esmalte, ¿no? Transparente. Ya. Hay algunos en el mercado que te... Bueno, esos solamente son dos, te las voy a decir. El Lomaril y el Loseril, que es lo mismo, de diferentes laboratorios. Eso es una vez por semana. Se tiene que lijar y se aplica. ¿Ya? Hay uno del laboratorio del tolnaftato que va muy bien cuando hay, que les voy a mostrar después, cuando hay ¿Pseudomonas? pseudomonas con el tolnaftato. Pero el Lomaril, Loseril, ese va bien, es una vez por semana. Y el otro que llega aquí a Bolivia, que es el Onitec, y que no queda el esmalte, es más una solución, pero tiene un aplicador como un pincel, y este se aplica todas las noches. Se aplica después del baño, se seca y se absorbe, y no necesita lijado. Ese es todas las noches. Doctora, Y el paciente, que no puede tomar antibióticos, que está con un tratamiento X, que cualquier razón que no pueda, estos tratamientos tópicos son muy buenos. ¿Sí? Y con el paciente solamente se pone algún antibiótico tópico, igual ayudaría eso, o sea, solamente Sí. tópico. Estos que vienen en LACA son muy buenos, pero son tratamientos caros. Son tratamientos caros y largos. Entonces el paciente dice, pero tomé fluconazol un mes y no mejoró. No pueden esperar una mejoría en una micoticosis. Son 3 meses y además la terminafina se deposita en la matriz nuclear, o sea que sigue funcionando por 3 meses más. O sea que estamos hablando de 6, 8 meses de tratamiento. ¿Ya? Aquí tenemos esta forma de onicomicosis con neumoniquia. Esta sí tiene una respuesta muy rápida. El paciente queda encantado, aparece rápido, pero aquí le dan fluconazol y un antimicótico tópico, al mes ya va a estar bien. Pero continúen por 3 meses más, no sé, por supuesto que hayan hecho alguna complicación. Es poco probable, pero siempre hay que estar atento. En cambio aquí, vean que ya hay una destrucción de la uña, de toda la lámina ungueal. Cuando compro... miren, se me olvidó decir al otro grupo también. El tratamiento de el exéresis de las uñas ya no se hace, salvo que sea una uña que esté muy comprometida, que sea toda la lámina ungueal, que esté produciendo una inflamación alrededor. En ese caso, se empieza antimicótico por vía oral y se puede hacer la exéresis. Pero no se hace porque el hongo está en la base ungueal. Entonces, al crecer la uña nueva, se va impregnando de hongo. Entonces, no se hace como tratamiento la extracción de la uña, ¿no? Después, aquí hay una discreta hiperkeratosis distal. Aquí se puede ver las escamitas y la coloración verdosa, que nos dice que hay una colonización por pseudomonas. Y a veces, doctora, produce onicocriptosis, ¿no? También Cuando sí. Y en esos casos es podólogo. Cuando no, o sea, un buen podólogo también hay, pero cuando se forman granulomas petequiales como dices, onicocriptosis por uñas carnadas, ¿verdad? Sí. Ahí lo que se hace es una exéresis del granuloma pedunculeal y eso es interesante porque tiene que ser el cirujano, como cirujano, bueno, dermatólogos que hagan cirugía, ¿no? O puede ser un cirujano o un médico general que haga cirugía, pero es importante que se saca no solamente la parte del granuloma, sino que hay que sacar el borde de la matriz ungueal afectada, porque si no, le saca solo el granuloma y se vuelve a encarnar la uña. Tiene que sacar. Doctora, ¿y en pacientes con diabetes va a ser más lenta el proceso de recuperación? Sí. Corre el riesgo que se infecte también. ¿Ah? Corre el riesgo que se infecte. Corre el riesgo, sí. Va a ir más lento.
Y a eso se le añade que con la edad el crecimiento de las uñas es más lento también. Entonces se engruesan, es más complejo. Y el diabético es más en la edad. Pero el tiempo de tratamiento es el mismo. Depende del tiempo de evolución y si es un paciente que está con diabetes. Es más largo, un paciente diabético es más largo. Bastante más largo. Alopecia. La alopecia es la pérdida del pelo. Vamos a ver cuáles son las más frecuentes. La tinea capitis, que se da más en niños y en adultos. Puede presentarse en ancianos, puede presentarse en mujeres posmenopáusicas y han habido casos y publicaciones de pequeñas no vamos a decir epidemia, pero brotes, mejor dicho, de tinea capitis por contagios en peluquerías. Eso se ha visto. Aquí yo no lo he visto, o sea, hay tinea capitis, pero en algunas publicaciones en España hubo en algunas ciudades que hicieron alguna publicación. Pero al principio nos quedamos con la que la tinea capitis es más frecuente en niños, ¿ya? Puede ser no inflamatoria, es un cuadro de evolución crónica, no cicatricial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se resuelve la tinea, el pelo vuelve a crecer, no queda cicatriz. Los agentes causales más frecuentes, Microsporum canis, Trichophyton rubus. Así como en la escabiosis decíamos, no es la culpa de la mascota, aquí sí tenemos que buscar en las mascotas si tienen tinea, porque el Microsporum canis, que produce tinea en el perrito, el Trichophyton rubus también, torsuras, perdón, en los gatitos pueden contagiarse a los niños. La forma tricofítica se presenta con placas múltiples, pequeñas, descamativas, con el signo de los granos de pólvora, que son puntitos negros, que vamos a ver después, y la microspórica, que es una placa única, alopécica, con descamación en el cuero, en la piel del cuero cabelludo y pelos cortados. La forma inflamatoria, que también se la conoce con el diente de sexo, se producen nódulos, abscesos, es dolorosa, puede ser extensa, abarcar más área extensa del cuero cabelludo, o puede ser una área delimitada. Generalmente, en estos casos, el paciente va a requerir de tratamiento no solamente con antimicóticos, sino con corticoides y antibióticos, porque esta sí es una forma cicatricial. Una vez que resuelve el proceso inflamatorio, la chance de que quede cicatrices y que ya no crezca pelo en esas áreas son altas. Doctora, ¿no es la que le conocen como la lesión en colador o en espumadera? Esta lesión en espumadera, que también la mencioné con la limnocosia, es cuando ves los orificios por la que sale el pus. Puede haber también ese sí. El tratamiento, miren, aquí la glisofulvina les pongo por una buena opción terapéutica. El problema de la glisofulvina es que tiene mala fama, porque se han descrito algunos casos de aplasia medular. Entonces por eso es que tiene, pero es raro, las complicaciones son raras, pero existen, ¿no? Pero es raro. Entonces, es un medicamento que es efectivo y es buena y es barato. Pero ahora con la llegada de la terminafina, cualquier medicamento eventualmente puede producir alguna reacción, ¿verdad? Ustedes bien saben. Pero bueno, hay unos que tienen un poquito más y otros menos. Entonces la glisofulvina no es que tenga tanta incidencia de complicaciones, pero si justo nos toca a un paciente que le tocó, no vale. Pero ¿por qué le dieron glisofulvina si es tan tóxica? Eso es un poquito complicado, pero en realidad no es tan tóxica y tiene muy buena cobertura para la tinea capitis. La terminafina es el otro medicamento que es bueno para la tinea capitis. Les pongo las dosis para niños porque ya hemos
hemos dicho que la tineacapitis es más frecuente en niños. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar el tratamiento? Depende de la severidad del cuadro. Mínimo 45 días, pero hay pacientes que pueden requerir 2 o 3 meses de tratamiento. ¿Ya? Ahora, acuérdense que cuando prescriben un antimicótico después de un mes, tienen que pedir perfil hepático, hemograma, para el monitorizar que no esté teniendo algún tipo de reacción, ¿verdad? Con el medicamento. La alopecia areata es el principal diagnóstico diferencial de la tineacapitis microscópica, pero es un trastorno autoinmune, se da más en niños, pero más en adultos jóvenes, pero pueden haber también en niños. El principal activador es el estrés o las infecciones. Es inmunológico, igual que lo que hablamos con el vitiligo, pero el activador suele ser el estrés. De todas maneras, tenemos que investigar infecciones cuando detectemos una alopecia areata, parasitosis, infecciones urinarias, de senos paranasales, caries dentales, no se olviden de ver la cavidad oral. Es un cuadro asintomático, no inflamatorio, no cicatricial. Las áreas más afectadas, cuero cabelludo, cejas y barba, y las características son lesiones, placas alopécicas redondeadas, bien definidas, que la piel está lisa, no tiene escamas, y cuando está en actividad hacemos una pequeña tracción del pelo alrededor de la lesión y se va a desprender fácilmente. Y hay un signo, el signo de exclamación, que se ve un pelo bien delgadito con el puntito negro, el bulbo en su extremo. Cuando no hay, si traccionamos levemente y no cae el pelo, pues probablemente es que ya ha dejado de tener actividad del proceso inmunológico. La alopecia areata es autolimitada, o sea, en la mayoría de los pacientes, aunque no hagamos tratamiento, se va a detener y va a repilar, pero a veces puede demorar meses, puede demorar años. Y entonces la forma de cortar ese proceso es usando corticoides tópicos e intralesionales. La posibilidad de las alopecias areatas muy severas o a veces generalizadas, que se pierde todo el pelo, requiere de tratamientos orales con inmunomoduladores, ¿ya? Pero son muy baratos. La alopecia androgenética o androgénica o calvicie, que ustedes también conocen bien, hay una, como su nombre lo dice, hay una predisposición genética, se da más en adultos. ¿A partir de qué edad se va a tener? Depende de su patrón genético. Hay jóvenes que a partir de los 17, 19 años ya comienzan a tener alopecia. O hay personas de 40, 50 que recién comienzan a tener, ¿sí? Índice elevado de testosterona puede causar alopecia. Androgenética no. No. Porque esta es una alteración a nivel del folículo piloso, de la captación de los andrógenos, ¿no? Pero no de los niveles sanguíneos, ¿ya? Entonces no afecta. Ni comer pollo. ¿Ya? Bueno, es difusa, no inflamatoria, no cicatricial, pero cuando pasa mucho tiempo sin tratamiento, el folículo piloso termina atrofiándose. O sea, de hecho, el pelo comienza a perder el grosor, se va poniendo de cariño. Y después termina por atrofiarse y ya después ya no crece más el pelo, por más de que intentemos el tratamiento. En esos casos, cuando se detiene la caída, es que pueden hacer trasplante los pacientes, trasplante capilar. Pero mientras están en actividad, tienen que hacer tratamientos, opciones, por ejemplo, minoxidil, finasteride, algunos usan finasteride por vía oral. Yo no soy muy afecta a los tratamientos biológicos, es una cuestión ya personal, ¿no? Cada uno ya tiene. También hay los especialistas, ¿no? En tricología, en
Entonces, hay personas que les preocupa más, que a otras. Entonces, es el tratamiento de la alopecia androgenética. El minoxidil es un antihipertensivo, el finasteride es para la hiperplasia prostática. De esa manera es que se descubrió su acción a nivel del folículo piloso. Otras alopecias, tricotilomanía, que es la convulsión. Bueno, hay la tricotilomanía que tiene un fondo psicológico, a veces psiquiátrico, porque se arrancan, se cortan los pelos, a veces se los ponen, en un trastorno psiquiátrico severo, pero puede ser también un tic, puede ser solamente el tocarse el pelo, ¿no? O puede un niño, por ejemplo, con tricotilomanía, que se ha cortado el pelo, ustedes ven que no tiene la forma de la alopecia areata, circular, de la piña, no tiene escamas. Entonces puede ser que un niño que esté llamando la atención, que esté pasando por problemas familiares y que no puedan expresarlo, entonces es una forma de expresar que están pasando por algo. El efluvio telógeno es la caída del pelo y su fase telógena. Ustedes saben que tiene el pelo una fase anágena, de crecimiento, de formación, telógeno, de reposo, y después patágena, que es cuando se cae. Entonces nosotros siempre estamos perdiendo pelos. Se dice que hasta alrededor de 100 pelos por día es normal. Pero cuando sobrepasa este tiempo pueden haber temporadas que perdemos más pelo, pero cuando es muy severo, a veces asustador, y se caen todos los pelos que se tienen que ir cayendo de a poquitito, se empiezan a caer por mechones. ¿En qué situaciones? Cuando ha habido, sobre todo entre 3 a 6 meses después de un estrés físico o un estrés psicológico, como es por ejemplo en el posparto, post-cirugía. En el post-COVID tuvimos casos de efluvios telógenos bastante severos. Es autolimitado, en 3 meses, 4 meses se va a detener la caída, pero es muy difícil al paciente que llega a veces con su bollo de pelo al consultorio, mire lo que se me está cayendo. Entonces, decirle, no hace nada. Entonces, hacemos shampoo, mejoramos con masaje, la circulación del folículo piloso, tomamos vitaminas con aminoácidos que ayudan a nutrir el folículo piloso. El uso se hace mesoterapia, ¿no? Entonces, esas cosas que ayudan, pero hay que orientar de que es un proceso que se va a terminar, que no se va a quedar calvo o calva. Ahora, hay un efluvio telógeno no tan agresivo, pero es frecuente en la mujer joven que tiene periodos menstruales prolongados o con hipermenorrea y que se asocia con anemia ferropénica. Entonces, en una mujer joven hay que ver caída de pelo, factores hormonales y también hierro célico. Eso no siempre se ve en el hemograma bien, ¿no? Entonces hay que pedir específicamente el hierro célico. Otras caídas de pelo, tenemos alopecia que vamos a ver la próxima semana, en el lupus eritematoso cutáneo, que es circunscrito, difuso en el sistémico, en el hiperhipotiroidismo, los agentes quimioterápicos que producen alopecia en fase anágena, telógena, se cae todo el pelo, el niquelplano y la pseudopelada, que no la vamos a ver, son los tonos raros de la dermatología. Aquí vemos en la barba, a veces el paciente dice que hay una mancha. Si se rasura mucho, parece como una mancha clara, pero dejamos que crezca un poquito el pelo y se ve que son placas alopécicas redondeadas y en el cuero cabelludo, en la piel, perdón, no hay escamas. Cuando se está comenzando a respirar, van a aparecer pelitos blancos, eso es normal, después vuelven a tener el color del pelo, el paciente con alopecia areata. Aquí, igual en el cuero cabelludo, una placa redondeada, alopécica, sin escamas. Claro que ahí hay uno que otro pelito por cabello, ¿no? Pero aquí hay una alopecia areata más difusa. Aquí el pronóstico es un poquito peor. Entonces, tal vez en este paciente, si algo que le preocupa mucho, habría que pensar en otros tratamientos, ¿no? Esta es una alopecia areata en el cuero cabelludo, pero fíjense en las cejas también. Es frecuente que llegan pacientes con este tipo de lesión en el cuero cabelludo en tratamientos con antimicóticos, sobre todo con ketoconazol, que es más barato. Entonces, estamos prescribiendo un antimicótico con un diagnóstico equivocado, ¿no? Porque la alopecia areata es autoinmune.
Aquí hay un paciente con una alopecia androgenética difusa. Al centro le hicieron una biopsia, esta es una cicatriz de una biopsia. Había ¿cuál es hubo tal vez pensando en una alopecia areata difusa, ¿no? O tal vez tenía alguna otra lesión que podía haber llevado a la confusión. Aquí hay una tinea capitis hipnospórica, es una lesión redondeada con una escama al centro importante. Aquí una tricofítica con los puntos que se llaman granos de pólvora. Vean cómo hay escama. También se puede diferenciar la parasitación micótica si está dentro o por fuera de la vaina capilar, ¿no? Pilosa, pero bueno. Diagnóstico de especie. Fíjense cómo tiene cada folículo, a nivel está el pelo cortado y hay escamas alrededor. Puede haber prurito y hay una exfoliación por rascado cubierta por una costra monosérica, una forma tricofítica, un querion dicelso generalizado bastante importante que va a llevar a ese tipo de cicatrices y que ya el pelo ahí no va a recuperar. ¿Y un cultivo micológico no puede ser para diferenciarla de las demás, doctor? ¿O no da un cultivo micológico en el caso de las tiñas? Ya, claro. ¿También se El puede? diagnóstico es con cultivo micológico. No tarda mucho, pero como encuentra micosis, ¿no? Cultivo. Tarda una semanita. No, igual, los cultivos con los dermatofitos te crecen en 2 semanas, todos. Lo que no es un cultivo que es crecimiento rápido es de la cándida, que son en 3 días puede crecer de la cándida. Pero el dermatofito son. Y el diagnóstico es por cultivo micológico y examen micológico directo. Y de siempre se trata de no empezar un tratamiento para la niña sin cultivo. A no ser claro que están en provincia, están lejos, que no pueden hacer un examen micológico, también es válido hacer diagnóstico clínico, pero aquí en la ciudad o alrededor, porque mira, es un tratamiento largo y le van a dar por vía oral, dentro del laboratorio, entonces tener la seguridad de la confirmación del diagnóstico es importante. Bueno chicos, ahí ya hemos terminado. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Entonces los aceites de Tusi, aceite de cecino no ayudan en nada a la especie. A ver, ¿qué es lo que te ayuda en una, por ejemplo, en un efluvio telógeno o en una alopecia androgenética? Al aplicárselos, hacer el masaje, mejora la circulación y ahí también los nutrientes del folículo piloso, ¿no? En ese sentido, pero así que marquen una diferencia grande, no creo que no. Y no he leído ningún trabajo ahora, en la parte racialmente, aquí en Bolivia en general hay poca alopecia androgenética, ¿no? La alopecia androgenética es más en la parte de Europa, ¿no? Hay más de los árabes también tienen alopecia androgenética. ¿Y tiene un Pero patrón ciertamente característico? aquí tienen, ¿qué? Y tiene un patrón característico, ¿no? Dice que empieza parte frontal y va ahí ese patrón. Hay diferentes patrones, la frontal, la parietal, la occipital. Tiene también su clasificación, la alopecia. ¿Te lo pauso? Dice que